Buenas tardes, chicos, esperando que se encuentren súper bien y dándoles la bienvenida a nuestro nuevo ciclo educativo, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, esperando que les guste mucho y que entiendan de mejor manera esta materia de física. Y vamos a empezar, les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Ustedes saben que esto es algo introductorio para que podamos ingresar con información fresca y chévere a lo que es la materia de física. ¿Ya? Vamos a ver lo que son las herramientas matemáticas. Vamos a recordar algo sobre esto, ya que es algo que nosotros anteriormente ya tal vez habíamos visto y los que no, pues vamos a aprender aquí. Herramientas matemáticas. Veamos, tenemos los objetivos, que es al final de esta unidad. Tú serás capaz de comprender los conceptos matemáticos y efectuar las operaciones necesarias del estudio del curso. Recuerden que la matemática y la física tienen un vínculo bastante estrecho, así que necesitamos saber bastante matemática. Valorar la utilidad de las herramientas matemáticas en el estudio de la física. Denme un minutito para poder ponerles el material de mejor manera porque parece que nos está observando ya. Listo, chicos. El cálculo diferencial, vamos a ver. Algunas de las magnitudes más importantes en la física se relacionan a través de un cálculo diferencial. Llamamos derivada de la función f en el punto de abscisas x es igual a a al límite si existe. Si es que existe un límite, la llamamos derivada del punto f en el punto de las abscisas x es igual a. ¿Cómo se representa esto en una fórmula? Pues podemos observar aquí que dice límite b a f de b menos de f de a. ¿Qué voy a hacer cuando tenga números aquí? Pues multiplicar el de dentro con el de afuera, multiplicar el de dentro con el de afuera, y de ahí lo que hago es aplicar una resta. En la parte de abajo de igual manera, y de ahí lo que hago es que si puedo simplificar, simplifico, y si es que no, simplemente divido y necesito un número entero. ¿Ya? Si este límite existe, la representamos por f' de a y decimos que la función f es derivable. ¿Ya? En el punto A, si llamamos h a la diferencia de b menos a, también podemos escribir lo siguiente. La fórmula quedaría f' de a es igual al límite de h a cero, donde f multiplica a más h, menos f multiplica a sobre h. Hasta aquí creo que está bastante entendido. Lo que también haría es que si tuviera un número, tengo que primero resolver lo del paréntesis que está dentro y de ahí multiplicar con lo que está fuera de. Si consideramos una función f' que asigna a cada punto de abscisa x el valor de la derivada de f en este punto, obtenemos la función derivada de f o simplemente la derivada. ¿Ya? Tenemos f del número racional, real, perdón, tiene que ser un número real. X, f de f' que multiplica x es igual al límite de h de cero, donde f multiplica la suma al resultado, al resultado de la suma de x más h, que menos fx sobre h. Lo mismo, ¿no? Multiplico y después divido. La interpretación geométrica de la derivada nos dice que, ¿qué es esto? La derivada de la función f en el punto de abscisas, x es igual a, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de a, donde f está multiplicando a. Por ello, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de a, f y a es y menos la multiplicación de FA, que es igual a la prima F de la multiplicación de A por X menos A. Gráficamente se hace aquí así, de esta manera, donde aquí tenemos tenemos Q1 sobre donde nos da el punto de H1.
Q2H2, Q3H3 y así va sucesivamente. ¿Cómo saqué esto? Por medio de estas formulitas. Em, Representamos las derivadas de las principales funciones en un cuadrito, donde nosotros podríamos tomar este cuadrito cuando necesitemos derivar o ver que si es que yo puedo necesitar derivar y las funciones ya están listas, solo necesitaríamos de reemplazar y realizar el procedimiento necesario. Como aquí les decía, multiplicaríamos y sumaríamos primero, después multiplicaríamos y así sucesivamente. Aquí tenemos una función y la función de la derivada. Esta es una función normal y esta es la función de la derivada de la función normal. ¿Ya? A continuación, dice que representa las derivadas de las funciones principales. Tenemos f de x es igual a k de R. Tenemos f de x a la n, f de x es igual a la x, f de x es igual a in por x, f de x es igual a seno de x y f de x es igual al coseno por x. Las funciones derivadas de cada uno me tiene que dar que f' o función derivada de x es igual a cero. Esta de aquí me tiene que función prima de x es igual a n por x sobre n a la menos uno. La función de x es igual a la función derivada de x es igual a x a la, perdón, a e sobre x. F' de x es igual a uno sobre x y f derivada de x es el coseno por x y f derivada de x es igual a menos seno de x. Estas son las derivaciones de cada una de estas. Estas pertenecen así, ¿no? Para que ustedes no se confundan, les voy aquí a poner un circulito. Así, este va con este, o específicamente así, este con este con este con este y este con este. Estas son las funciones derivadas y esta es la función normal. Así que tomen en cuenta bastante estas funciones para que ustedes puedan resolver cualquier problema que tengamos. El cálculo de la función derivada de una función f simplifica el proceso de cálculo del valor de la derivada de f en diferentes puntos. Así para calcular f' de cero o f' de menos uno o f' de 2, bastaría sustituir la x por el cero. Em, menos uno y menos 2 en la función derivada de f de x. Entonces, por ejemplo, dice que el cálculo de la función derivada de una función f simplifica el proceso del cálculo. Ya, por ejemplo, aquí tengo, yo qué sé, aquí, ya, f', que en este caso es la que yo voy a utilizar porque esta dice que utilice y que vamos a sustituir en la función derivada. Entonces, ¿cuáles son las funciones derivadas? Estas. Y yo aquí que tengo que sustituir, por ejemplo, aquí en el cero, por ejemplo, aquí voy a sustituir las de x por el cero. Cero y aquí también tengo menos uno, entonces aquí ya resuelvo porque yo ya simplifiqué. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar en cada uno, en la función derivada, chicos, no en la función normal, en la derivada. ¿Ya? A ver, aquí tenemos f', veamos, que es igual, disculpa la mala letra, a uno sobre x. Y dice que basta sustituir por cero menos uno o 2. ¿Ya? Entonces, yo aquí me dirían, por ejemplo, aquí tengo un 2. En vez de x, aquí me han puesto f derivada de 2. Entonces, yo lo que hago aquí, ¿qué es? Aquí reemplazar. Entonces, aquí ya no haría una x. Aquí vendría un 2, que sería 2 medios, que el resultado 0,5. Entonces, eso vendría a ser como lo que me están explicando aquí, ¿ya? Si tengo un 3, por ejemplo, entonces sería un 3. Si tengo un 4, igual, de igual manera, ¿no? La derivada de la función de la suma. ¿Cómo haría la derivada de una suma? ¿Qué pasaría? ¿Ya? Simplemente derivaría de la función suma, f de x es igual a g de x más h de x. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hago esto? Pues simplemente la función derivada sería f' de x es igual a g' de x más h' de x.
¿Qué pasa si la derivada de la función de una constante por una función? Esto ya sería una multiplicación. Lo mismo haría aquí la multiplicación, simplemente lo que cambiaría es que esta sería prima y prima. Ya, lo único que no cambia es la constante K. Entonces, esa es, por algo se llama constante, chicos. Derivada de la función de un producto, esta quedaría de esta manera. Esta es la función derivada. Ya podemos observar que aquí me dice que multiplico y aquí yo lo que hago es multiplicar este por este más multiplicar este por este. O sea, dos veces les repito, lo que haría es multiplicar porque es lo mismo, es una multiplicación. Entonces, es como que yo tendría así, chicos, ¿verdad? Les voy a explicar esta partecita para que entiendan. Por ejemplo, yo tengo aquí 2 por 4. ¿Ya? Entonces, lo que hago con mi función prima es poner 2 más 4, ¿ya? Perdón. Perdón, 2 por 4. Voy a borrarles para que entiendan. Ya. Aquí, 2 por 4 más 2 por 4. Ya, algo así les está explicando en esta derivada. Les pongo un ejemplo nomás, ¿no? Este es f de x y este ya sería la derivada de f de x. Entonces, ¿cómo diferencio esto con la prima? ¿Ya? Eso es lo que me está explicando. Vamos a ver lo que es la derivada de la función cociente. ¿Qué se les viene cuando dice cociente? Pues sería una división. Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo f de x es igual a g de x sobre h de x. ¿Cómo sería la prima? Pues de esta manera. Ahora, hago lo mismo que acá, con la diferencia de que en vez de sumar, yo tengo que restar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un medio y me dice que busque la función prima, entonces, ¿qué haría yo aquí? Pues simplemente pasaría a hacer esto. F' y uno, un medio, perdón, uno por 2 menos uno por 2 sobre el 2 el 2 y entre paréntesis me está pidiendo que en este caso, bueno, sería X, cualquier número que esté reemplazando X, pero le estoy explicando más o menos cómo sería. Y aquí está elevado al cuadrado. Algo así pasaría. Esto es lo que pasaría. Entonces, eso es lo que me está diciendo en lo que es la derivada de la función de un cociente. Ya en el caso de la derivada de la función compuesta de la regla de la cadena, este lo que haría es como, por ejemplo, tengo yo aquí f de x es igual a g o h por x. Entonces, la función prima sería f de x es igual a g por h por x y a h por x. Quedaría así. Esas son las formas de las derivadas, ¿no, chicos? Entonces tienen que poner en este caso bastante atención con respecto a esto, porque es algo que nosotros debemos saber cómo iniciar para poder entender lo que es la clase de física. Ahora, chicos, combinamos las reglas de la tabla 2 con la derivada de la función que aparece en la tabla uno y podemos derivar la multitud de funciones, ¿ya? Entonces tenemos dos tablitas, ustedes pueden guardar esas tablitas. Aquí hay ejemplos de eso. Eh, Uno nos dice que calcula la función derivada de f de x, que es igual a x al cuadrado, y la derivada de esta función en x es igual a 0, x es igual a -1 y x es igual a 2. ¿Qué decíamos que pasa aquí? ¿En dónde reemplazamos? En x, chicos. En x reemplazamos lo que les explicaba. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, aplicamos la fórmula de la derivada de una potencia. ¿Cuál era? Es esta. Entonces, ¿qué hago? Sustituir la x por 0, por -1 y 2.
en la función derivada de f de x, ¿ya? Entonces sería f' de cero es igual a 2 por cero. Esto me da igual a cero. Lo mismo acá. A menos uno me da menos 2. A 2 me da 4. Esto está fácil. Yo creo que está bastante entendido. Vamos con las otras. Dice que hallemos la derivada de las siguientes funciones. Tenemos aquí cuatro funciones. Función de x es igual a x al cubo menos 2 de x al cuadrado más uno. Vamos a derivar cada una. La derivamos cada una de los sumandos. ¿Qué pasaba con esta? ¿Ya? Entonces lo que haría es pasarle a la prima y me da igual a 3 de x al cuadrado. Ya, esta, la primerita. De ahí seguiría derivando y derivando hasta que me salga el 3 de x al cuadrado menos 4. Ustedes tienen que aquí ya seguir la fórmula de la parte de arriba. En la parte de la segunda tabla, ahí les explica qué es lo que yo necesito derivar. Ahí está toda la fórmula derivada. Entonces yo tengo que llegar a esa forma, chicos. Entonces la función P es un producto de dos funciones, x al cubo y coseno de x. Es un producto. Ojo, aquí son sumandos, ¿ya? Y aquí son productos. Esto tengo que yo reconocer para poder hacer estas derivadas, ¿ya? Tenemos g de x es igual a x al cubo. Aquí ya aplicamos la formulita esa que es g de x es igual a 3 de x al cuadrado y h de x es igual a coseno de x. ¿Ya? Aquí tenemos h', p' y lo que hacemos es derivar. ¿Ya? Lo mismo aquí, menos en de x es igual a p de x es igual a g de x por h de x. Lo mismo acá y así va sucesivamente. Tenemos acá el otro ejemplo, aquí tenemos las demás funciones, ¿no? La función que es la composición de dos funciones 2x y coseno de x. Aquí de igual manera tengo la prima y me saldrá toda esa aplicación. La aplicación de la regla de la cadena también es esta. Todo es la base de las funciones de acá de la tablita número 2. Entonces ahí me explica que yo puedo hacer de la función de la composición de dos funciones de seno de x y de x2 por seno de x, perdón, por seno de 2 por x es igual a seno de x por 2. Ya, lo igual, de la misma manera, aplicamos la regla de la cadena y se acabó el lío. Entonces, yo lo único que tengo que aprender muy bien es cuáles son las fórmulas de esas. La derivada de una función vectorial respecto a una escalar. En física es muy común el trabajo con los vectores. Entonces, nosotros eso tenemos que tener muy claro para poder hacer de mejor manera lo que son las composiciones y en todo eso, chicos. Entonces, en física es muy común que trabajemos con vectores 3 que deben derivarse. Para ello, lo primero es tener en cuenta que las reglas de derivación son las mismas de las de arriba, aunque en ocasiones la notación se cambia para destacar la variable respecto a la cual se deriva. Veamos cómo hallar la derivada del vector con respecto al tiempo y nos dice que esto significa vector. Ustedes ven aquí, esta flechita significa vector. Entonces, lo que yo hago es derivar de esta manera. Tenemos todos estos vectores para derivar y lo que hago es esto. Ya, este D se mantiene, ¿no? Y lo único que cambia es todo esto aquí, aquí, aquí y aquí. Y JK, ¿ya? Aquí tenemos RRR, en todas es lo mismo porque yo estoy esto multiplicando por todas, ¿ya? Entonces R por I, R por J, R por K, y así va, ¿ya? Aquí tenemos que derivar de la función del producto y cómo los vectores I, J y K son las constantes obtenidas. Entonces tenemos que ver multiplicar, multiplicar y multiplicar. Aquí es de X, Y y Z. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que hacer y cada una de estas resoluciones tengo que sumarlas. Entonces así me da la derivación. Esta es la última derivada. El cálculo integral. El cálculo integral acabamos de ver y obtener la función derivada de una función f. Ahora nos plantearemos el problema inverso, dando una función f para hallar una función cuya derivada sea f. ¿Ya? La función f recibe el nombre primitiva de f. Una función f es una prima de f.
si y solo de f' x es igual a fx. ¿Ya? Ahora, antes decíamos derivación, integración, y era integración y derivación. Entonces vamos a hacer al revés. Las integrales indefinidas dice que es una función que no tiene ni una única prima y que se diferencia entre dos cualesquiera de ellas y que es una constante. El conjunto formado por dos primas de una función f recibe el nombre de integral. Entonces, indefinida, ojo, indefinida. Y se denota por integral de f de x por d de x. Esta expresión se lee integral de f diferencial de x. Así, si f es una primitiva de f, escribiremos em, integral de la diferencial de x es igual a la prima de f de x más la constante, donde la c es un número real, que es una constante llamada constante de integración, que les decía, y a partir de la tabla número uno podemos obtener de manera inmediata las siguientes integrales indefinidas. Veamos. Las propiedades de las integrales indefinidas. Del comportamiento de la derivada respecto a la suma de una función y de un producto de una función por una constante, se obtienen las siguientes propiedades de las integrales indefinidas. Tenemos las tres. Las tres podemos utilizarlas en cualquier propiedad de integral indefinida. Uy. Veamos la tablita. Tenemos aquí una integral de cero de x es igual a la constante. Todas estas vamos a utilizar, chicos. Es como, por ejemplo, las derivadas de arriba. Es la misma tablita, es la misma forma de tabla que yo puedo utilizar. Tengo aquí también, por ejemplo, integral de k por dx es igual a kx más c. Ya, cuando tengo una integral de f de x elevado a la n, ¿cómo me saldría esta forma? Pues x elevado a la n más uno sobre n más uno más la constante. Tenemos la integral de e de x, que también nos da como resultado de x más la constante. Ojo, ojo. Ustedes que ven en estas integrales, que todos tienen la constante, chicos. Nunca se olvidan de la constante. Siempre va a terminar en constante. Siempre. Constante, 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 constante. Aquí igual. Constante, constante, constante. Este es de seno y este es de coseno. Ojo, por lo general, cuando tengo un seno va a salir menos coseno. Y cuando tengo coseno va a salir positivo seno. Entonces, siempre llevan la constante cuando es unos sobre x. De x por lo menos me sale una íntegra, se puede decir in x más la constante. Estas son las formas que a mí me pueden salir a partir de una integral. ¿Ya? Cuando nosotros ya sabemos en su total lo que es la diferencial, ya me sé lo que me es integrales indefinidas, porque tengo de dos diferenciales. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Calculamos las integrales indefinidas siguientes. Tenemos dos, cuatro, cinco integrales que debes resolver. ¿Cómo sería esto? ¿Qué pasaría? Pues simplemente tenemos la primera que es una integral de 3 por x de x que es igual a 3 que tiene la forma de la integral de x por dx. Vemos, ¿dónde tenía yo esto? Pues había una que tenía un número y tenía la de x y tenía igual a la constante. ¿Cuál sería esa? Pues la primerita, chicos, ¿ya? Entonces lo que hago es que me tiene que salir de alguna manera así. Entonces, lo que yo haría aquí es que reemplazaría ya y me saldría 3 por x al cuadrado sobre 2 más la constante 1, que me da igual a 3x al cuadrado sobre 2 más la constante por 1. ¿Ya? Si ven que es de facilito, simplemente le paso el 3, me sale x al cuadrado sobre 2 y así haría mi diferencial. ¿Cuál haría aquí? Aquí pues tenemos integral de perdón, elevado a la x por dx, que me daría como resultado que x elevado a la x más la constante 2. ¿Y qué pasaría si tengo integral de 3x más elevado a la x por dx?
De igual manera, 3x al cuadrado y sobre 2, ¿ya? Más sobre elevado a la x más la constante. Veamos las integrales definidas. Las integrales definidas de las aplicaciones son más importantes que las integrales en el cálculo del área bajo una curva. Es decir, que el área de la superficie comprendida entre una curva y un eje abscisas y la relación entre esta área y la integral de función que define la curva viene dada por un teorema de Barrow. El teorema de Barrow es bastante antiguo. Y si dice que si f es una función continua y positiva en A y B, y f es una primitiva de f, el área de A limita por una curva y f de x, el eje de abscisas y de rectas, que es x igual a y x es igual a b, es igual a f por b menos f por a. ¿Ya? La diferencia entre f por b y menos f por a recibe el nombre de integral definida de f entre a y b y se denota por esta forma. Ya, con esta notación podemos escribir los resultados del modelo siguiente. Tenemos aquí un modelo, dice que calculemos el área de la superficie limitada por la curva. Tenemos f de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. El eje de abscisas y de las rectas, que es x es igual a 0 y x es igual a 2, ¿qué haría? Observemos cómo la figura, al vernos f de x, no tiene sino constante en el intervalo de x, perdón, de 0 y 2. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Entonces nos dice que en el intervalo 0,1 la función es negativa. 0,1 negativa. Y que en el intervalo 1 y 2 la función es positiva. 1 y 2 es positiva. ¿Ya? Por lo tanto, debemos fraccionar el cálculo del área en dos subniveles. El uno es A, que es el que está aquí, y los subniveles de acá. Un nivel, otro nivel. Ya, estos solo son integrales, chicos. Los integrales son full facilitas de realizar y ustedes ya debieron ver eso anteriormente en matemáticas. Integral de una función vectorial recto a una escalar es que de la misma manera que los vectores pueden revisarse, también pueden integrarse, sea mediante una integral indefinida o mediante una integral definida, entre dos puntos. La manera de llevarlo a cabo coincide con la manera de derivarlas, ¿ya? Si se conocen los componentes del vector. Veamos la integración del vector respecto al tiempo, también es de esta manera, el vector, y lo mismo, derivada, derivada, derivada. La resolución de problemas. Antes de abordar la resolución de problemas, es indispensable entender su enunciado. Lee atentamente el enunciado y asegúrate de que entiendes lo que se explica y lo que se pide. ¿Ya? Anota los datos y el problema y en lo que concretamente se pide. Cuando sea apropiado, dibuja un esquema de la situación y anota en él los datos. En esta fase, has de pensar, a ver, permítame un momentito. Ya, en esta fase has de pensar una forma de resolver el problema, ya sea directamente o a través de una serie de pasos intermedios. No pierdas nunca de vista dónde quieres llegar, es decir, qué se ha preguntado. Determina qué leyes físicas actúan y cuáles son sus expresiones matemáticas. Diseña una manera de utilizar estos principios para partir de datos que tiene y encontrarán lo que se pide. Y en ocasiones puede ser conveniente utilizar una estrategia de resolución, resolución gráfica, ensayo de error o razonamiento inverso. ¿Ya? Ahora sabes resolver el problema empleando la estrategia que has diseñado. Tiene tres, ¿no? Tenemos la introducción o la comprensión del enunciado en este caso. Tenemos la planificación, cómo lo vamos a realizar, la ejecución, que ahora debes saber resolver el problema, simplificar, comprobar, sustituir, añadir, todo eso. Revisión de los resultados, finalmente debes comprobar si la resolución obtenida coincide con lo que se pedía o no. Comprueba si la respuesta tiene magnitud apropiada, si es que no, o alguna situación así. Finalmente, debes comprobar si la resolución obtenida coincide con lo que pedía. Comprueba si la respuesta tiene una magnitud apropiada o no.
Y eso sería todo lo que es la resolución de problemas con respecto a física. Eso nosotros debemos llevar muy en claro. Lo que es integrales y derivadas, pues nosotros sabemos de eso a la agüita, porque deberíamos saber eso desde la escuela. Entonces, lo que estamos haciendo es recordando lo que ya habíamos visto anteriormente, chicos. Esperando que les haya gustado mucho la clase del día de hoy, esperando que se encuentren súper bien en sus casitas, que no se haga tan, se puede decir, tediosa esta clase, chicos, porque nosotros sabemos que al momento de ser tediosa, eh, se vuelve fea. Entonces, lo que yo trato es de que no sea tediosa. Si ustedes desean, en la otra clase, antes de empezarla, vamos a realizar unos pequeños ejemplos de derivación y de integral para que si ustedes puedan familiarizarse de mejor manera. Esos chicos les recomiendo que si es que necesitan ver videos o necesitan repetir la clase, pues háganlo, no habría ningún problema. Y tienen también el material que es bastante preciso para eso. Tengan un excelente día y esperando verles la próxima clase. Chao, chicos.